Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hoy continuamos con el tema sobre la persona de Dios. Conocer a Dios es algo maravilloso. La teología justamente apunta a conocer al Dios verdadero. Habíamos considerado cómo Dios se manifiesta desde la antigüedad. Y Él lo ha hecho con diferentes nombres, porque cada nombre expresa alguno de sus atributos o alguna de sus formas de manifestarse al ser humano. Habíamos visto algunos nombres de Dios que llevan el prefijo El, como Elohim, el Elión, que era Dios altísimo, el Roi, el Dios que ve, el Shaddai, Dios todopoderoso, y también al referirnos a nombres compuestos habíamos hablado de el nombre Jehová o Yahvé, que es el que existe en sí mismo. Ese nombre también es un nombre compuesto, ya que utilizando la palabra Jehová y agregándole otra, podemos entender algunas también de las características de Dios, como Jehová Jiré, el Señor es mi proveedor, o también Jehová Rafa, el Señor que sana, o Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, y así podemos hablar de Jehová Shalom, Jehová Sabaoth, Jehová Ra, Jehová Tzidkenau, Jehová Sama, bueno, tantos otros. Vimos cómo para poder entender un poco más a Dios y conocerle, es importante conocer cómo Él se ha manifestado, qué nombres ha usado desde la antigüedad. Vimos también cómo Dios es un Dios eterno, que no tiene principio ni fin. Esto es algo difícil de entender para el ser humano que es limitado. De la misma manera tampoco el ser humano puede entender a ese único Dios en tres personas. Y vimos de que no existían tres dioses, sino que es un Dios que se manifiesta en tres personas. Me gustaría detenerme un poco para repasar en cuanto a este concepto. La Escritura dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, allí en Deuteronomio 6:4. Sin embargo, la palabra uno en hebreo es echad, que significa el unificado. Por ejemplo, en el supermercado observamos un racimo de uvas o un manojo de apio. Esta palabra echad es una unidad compleja. En las Escrituras, la unidad compleja se ve en algunos ejemplos, como ser dos personas se convierten en una echad o sola carne cuando se unen en matrimonio. Fíjese allí en Génesis 2:24. O podemos decir que un echad es un racimo de muchas uvas. Pero una palabra hebrea diferente es yasit, que se utiliza para hablar de la unidad singular. Abraham tomó a su único, y ahí se utiliza esta palabra, a su único hijo. Desde el principio de la Biblia, Dios se presenta como una unidad compleja. Allí en Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los que profesan la fe cristiana no promueven el politeísmo, como quizás algunas religiones señalan, sino que establecemos con claridad, conforme a lo que nos muestra la palabra de Dios, que hay un solo Dios, pero en tres personas. La palabra Trinidad se refiere al estado de tres personas. Es un término que se aplica a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres personas distintas en un solo Dios.
Ahora es importante entender que el Dios del Antiguo Testamento no es solamente Dios el Padre. En el primer versículo de la Biblia, la palabra hebrea que traduce Dios es Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, comienza Génesis 1:1. El sustantivo Elohim es plural, pero concuerda con un verbo en singular. La palabra hebrea que se traduce como Dios conlleva la misma idea de pluralidad y unidad. Aún el primer versículo de la Escritura indica la existencia de la Trinidad. Fíjese que el nombre El significa fuerte y poderoso Dios. In es la terminación plural. Por tanto, la palabra Elohim expresa unidad así como pluralidad. Allí en Génesis 3:22 dice, hablando Dios, «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal». Génesis 11:7 dice, «Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Aún el mismo Señor Jesucristo presenta y enseña este concepto de la Trinidad. Observe allí en la Gran Comisión en Mateo 28:19, cuando Él dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos», y allí menciona, «en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Observe, Él no dijo en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo en el nombre singular del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún el mismo Señor Jesucristo afirmó que Él era Dios. Sí, con toda claridad lo dijo a los judíos. La palabra yo soy de Juan 8:58 indican que Jesús estaba mencionando el nombre santo de Dios, Jehová, aplicado a sí mismo y haciéndose igual a Dios. Los testigos sabían que eso era blasfemia y quisieron apedrearlo, ya que ese era el castigo que merecían los que eran considerados blasfemos. Fíjese lo que dice Juan 8:54 en adelante. Respondió Jesús, «Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó». Entonces le dijeron los judíos, «¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?» Jesús le dijo, y observe cómo lo expresa el Señor, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Vemos entonces que Jesucristo estaba consciente y sabía que Él era Dios. Él mismo enseñó el concepto de la Trinidad. Pero algo más, al hablar de este tema de la Trinidad, en definitiva al hablar de Dios, podemos decir que cada una de las personas que conforman esta triunidad son iguales en todos sus atributos. Algo importante para entender es que la Biblia establece una diferencia en las funciones de la Trinidad, en cada una de las personas, y aún la subordinación de sus labores. Fíjese lo que dice Juan 5:19. Respondió Jesús y les dijo, «De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente». Aquí vemos que el Hijo se somete al Padre. Cada persona de la Trinidad realiza un papel diferente a los otros dos, pero ninguno es inferior a los demás. Cuando la gente hace preguntas acerca de Dios, por lo general no se da cuenta de la naturaleza de sus preguntas. Detrás de ellas está la inquietud por conocer acerca del carácter divino. Quieren saber quién es Él, qué hace y por qué hace las cosas como las hace. Preguntan cosas como, ¿puede ser Dios justo y amoroso al mismo tiempo? ¿No se excluyen estos términos entre sí? ¿Cómo puede enviar a la gente al infierno por pecar solo un poco? Todas estas preguntas están presentes en las personas al hablar de Dios. O aún dicen, ¿no es la gente básicamente buena?
Para responder a esas preguntas debemos entender que, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, entendamos algunas características o atributos de cada una de las personas de la Trinidad. Por un lado están los atributos naturales, la esencia del ser de Dios, aquello que lo caracteriza internamente. Es lo que nosotros llamamos atributos. Por un lado está la omnisciencia de Él, es decir, Él todo lo sabe. Si uno mira el Salmo 139, desde el versículo 1 en adelante encontramos una hermosa expresión que dice: «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda». Acá me habla de esa característica de Dios, algo esencial, su omnisciencia. Todo lo sabe, ya que Dios sabe todas las cosas. Él me conoce mejor que yo mismo. Sabe lo que es mejor para mí y sabe cómo suplir mis propósitos para mi vida de la mejor manera. ¿Esto no es maravilloso? Pero no solamente Él es omnisciente, sino que la Biblia me habla que Él es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Jeremías 32:27 habla y dice: «He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí?». ¡Qué pregunta!, ¿no? Las personas nos gustan tener este tipo de capacidad, de poder. Aún Satanás, aunque es un ser poderoso, sin embargo, el único que tiene el atributo y la capacidad, algo innato, como es la omnipotencia, el poder todas las cosas, es la persona de Dios. Ya que Dios todo lo puede, Él puede hacer todas las cosas, y me dará la fortaleza para hacer todo lo que me pida que haga. Esto nos da descanso. Pero también la Escritura habla de la omnipresencia de Él, es decir, Dios está en todo lugar. Sí, imagínese cualquier lugar, y Él está allí. Por eso, en Jeremías 23:23 dice: «Yo soy Dios de cerca solamente, y no Dios desde muy lejos». Y fíjese la pregunta que hace Dios: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Ya que Él es omnipresente y está en todos lados, en todo el tiempo, siempre está conmigo donde quiera que esté, en toda circunstancia, en toda necesidad, y nunca puedo estar completamente solo. Entonces vimos algunos de esos atributos naturales de Dios. Vimos la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, pero también podemos ver que Él es un Dios eterno. No está limitado por el tiempo. Todas las cosas al pasar el tiempo se van desgastando, y aún nosotros mismos vemos cómo el paso del tiempo revela de que somos de paso. Sin embargo, Dios es eterno. Dice Deuteronomio 32:40, «Vivo yo, Dios, para siempre». Él no está limitado por el tiempo, al contrario, Él creó el tiempo, pero Él no tiene principio y fin, Él es eterno. Ya que Dios es eterno y me da de su vida, viviré por siempre con Él, puesto que soy su hijo. ¿Cómo no alentar nuestros corazones con estas palabras? Además, la Biblia me habla de que Él es inmutable, es decir, que no cambia. Malaquías 3:6 dice: «Porque yo, Jehová, no cambio». El ser humano puede fallar, sin embargo, Dios no falla, no cambia, es inmutable. Él no cambiará su carácter o su palabra, y puedo confiar en que Él es totalmente digno de toda mi confianza. Pero también la Biblia me habla que Él es incomprensible, es decir, insondable, misterioso. Por eso el apóstol Pablo allí en Romanos 11:33 dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos».
Ya que Dios es incomprensible, siempre hay algo más que puedo aprender acerca de Él. Puedo ver hacia adelante para descubrir el misterio de todo lo que Él es, cuando decide revelarse a mí. Pero además de esto, la Biblia me habla que Él es existente en sí mismo, es la vida en sí mismo. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Ya que Dios tiene vida en sí mismo, nunca puede ser destruido, ni puede morir o dejar de existir. Siempre estará vivo y puedo contar con Él. Además, la Biblia me habla que Él es autosuficiente, es decir, Dios puede actuar por sí mismo, no depende de otras personas o de otras cosas. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya que Dios es autosuficiente, Él no necesita de nada ni de nadie para cumplir su voluntad en mi vida. Pero además Él es infinito, es ilimitado. ¿A dónde puedo huir?, dice el salmista, de su espíritu. ¿A dónde huiré de su presencia? Si subo al cielo, si bajo al Seol, si voy a un extremo del mar, a donde sea que vaya, tu diestra siempre estará, me guiará. Él es un Dios infinito. Su poder y presencia no conocen límites, y Él puede hacer lo que Él quiera en mi vida. Pero además, Él es trascendente, sobre todas las cosas. Como dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya que Él es trascendente, puedo confiar en su perspectiva de las cosas que está sobre la mía y más allá de ella. Pero por último quiero mencionar que Él es soberano, es el Rey Supremo. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, porque Él es soberano. Y ya que Él es soberano, Él reina sobre mí en todas las cosas, y su voluntad no se puede frustrar. Bueno, hasta ahora hemos mirado los atributos naturales, la esencia del ser de Dios, aquello que caracteriza internamente su persona. Y a esto nos referimos a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada una de las personas que conforman la Triunidad tienen estos atributos naturales. Pero también encontramos, pensando en el carácter de Dios, los atributos morales, aquello que se relaciona con su creación externamente. Cuando se llega a ser cristiano no se adquieren los atributos naturales o características internas de Dios. No podemos llegar a ser ni infinitos, ni autosuficientes, ni omnipotentes u omnipresentes. Sin embargo, sí podemos adquirir sus atributos morales. ¿Sabía esto? Como creyente en Cristo, ha recibido la promesa de que será conformado a la imagen de su Hijo. ¿Se acuerda Romanos 8:29 cuando expresa, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos? ¿Y cuáles son esos atributos morales que Dios tiene en su carácter, que nosotros podemos anhelar, imitar y acercarnos a Él? Por un lado, Él es un Dios santo. Él es puro, apartado del pecado. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto no significa que vamos a llegar, mientras estemos en este cuerpo, a un estado de impecabilidad, pero sí podemos ir pareciéndonos más a Cristo, apartándonos del pecado, apartándonos de todo aquello que nos lleva hacia el pecado, porque Él me ha separado para cumplir sus propósitos. Además del atributo moral que vimos como el ser santo, Dios también es justicia, Él es absoluta bondad, y Él también es justo, es imparcial. Fíjese estos dos conceptos. Salmo 119, 137 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios.
Pero también Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es decir, Dios es justo y Él desea que nosotros podamos caminar en su justicia. Ya que Él es justo, podemos saber que todos sus mandamientos y juicios hacia todas las personas, incluyéndome a mí, son justos. Otro atributo moral que expresa la Escritura es la misericordia, es decir, la compasión. En el Salmo 116:5, el salmista dice, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Él es compasivo, Él se compadece de nuestra miseria. Por eso podemos tener descanso y consuelo, ya que Él es misericordioso, y Él tiene compasión de mí aunque me equivoque. Entonces vimos en sus atributos morales lo que forma el carácter de Dios. Él es santo, Él es justo, Él es misericordioso. Pero también la Escritura nos habla que Él es un Dios longánimo, es decir, paciente, lento para la ira. ¿Se acuerda lo que dice Números 14:18? Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Dios es un Dios con una gran longanimidad, con una gran paciencia, ya que Él es así. Sé que Él es paciente con mi progreso espiritual, pero no debo abusar de su paciencia probándolo deliberadamente con mi desobediencia. Además, Él es un Dios sabio, perfecto en sus decisiones. Allí el salmista en el Salmo 104:24 dice, «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios». Él es un Dios sabio, y si Él es sabio, puedo confiarle todas las decisiones de mi vida, sabiendo que Él me dará de su sabiduría cuando se lo pida. Recuerda lo que dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios es un Dios sabio, perfecto en sus decisiones. Pero también la Biblia habla que Él es un Dios bueno. Esto me habla de pureza en sus motivaciones. Hablando el apóstol Pablo en Romanos 2:4 dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios es bueno, y esto no lo debemos dudar nunca, forma parte de su carácter. Y si entendemos que Él es bueno, entonces podemos decir confiadamente que su obra en mi vida siempre es para mi propio bien. Como lo expresa Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es bueno. Pero también debemos entender que Dios siente ira. Mire, la ira es una emoción que se presenta en el ser humano, sin embargo, forma parte del carácter de Dios. Dios odia el pecado, siente ira por el pecado, aunque ama al pecador. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dios siente ira. Y fíjese, Él es un Dios de amor, y Él es un Dios que siente ira. Ya que Él se llena de ira, sé que Él debe castigar el pecado en mi vida y en la vida de las personas a quienes amo. Él debe castigar la injusticia, sin embargo, toda la ira de mi pecado cayó sobre la persona de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. La ira de Dios es un enojo justificado contra todo lo que me puede dañar. Por eso, no es malo airarse, sin embargo, debe tener un control. Lo bueno es que en el carácter de Dios, Él odia el pecado, pero al mismo tiempo ama al pecador. Además, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios verdadero, es puro de palabra. Fíjese que en Tito 1:2 habla y dice en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, y subraya ahí que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios es veraz, Dios es puro de palabra, Dios es verdadero. Por eso la Escritura siempre marca que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, lo que es más de esto de mal procede. Ya que Él es verdadero,
sé que nunca me mentirá. Sus promesas son fieles, puedo confiar en esas promesas porque Él es verdadero. Pero además de verdadero, la Biblia me muestra que Él es un Dios fiel, que cumple sus promesas. Mire, 2 Timoteo 2:13 habla que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sin embargo, Dios es totalmente diferente, Él es fiel. Puedo contar con Él, pues Él hará siempre lo que dice. Qué descanso que produce en el alma el saber que Dios es fiel. Vamos a continuar en el próximo programa hablando sobre la persona de Dios. Pero me gustaría terminar entendiendo que hay una gran necesidad de conocer a Dios. Y debo procurar conocer a Dios, al Dios verdadero, para poder recibir el perdón de pecados, para poder experimentar una relación íntima con Él, para poder recibir la vida eterna. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Conoce a Jesucristo? ¿Conoce a Dios? Necesita tener un encuentro con Cristo, invitarle en su corazón, para que entonces pueda conocer a Dios. En el próximo programa continuamos con este tema. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.